De las 6 de la tarde a la República Argentina y ahora es momento de darle lugar a Lucía de Carlos, que ya está aquí con su columna Mujer tenía que ser, de género y de ambiente. Buenas tardes, Lucía, antes que nada, bienvenida. Hola, una vez ¿cómo más. andás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, la verdad que muy bien. Bueno, la temática de hoy nos vamos a meter medio de lleno, ¿no? Violencia institucional de género. Sí, en realidad, bueno, es una invitación este título a reflexionar qué pasa en esto que veníamos un poco desandando en columnas anteriores, que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? Cuando, digamos, lo que nos atraviesa es más de una variable o un parámetro de vulnerabilidad, sino que son varios que se van cruzando, ¿no? Y que van profundizando esas situaciones de cierta indefensión en las que podemos quedar atravesadas las personas, ¿no? Entonces, bueno, tenía que ver con esto, qué pasa cuando no solo estamos sufriendo violencia de género, sino que además esa violencia de género es violencia institucional, que es mucho más fuerte, ¿no? Nos habla ya de un nivel de violencia que es mucho más difícil de combatir, que es estructural, que tiene que ver con la violencia que muchas veces se ejerce desde el Estado, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente y más propia, ¿no? De las cuestiones burocráticas y trabas administrativas, pero también donde hay personas que se escudan atrás de lugares de poder para ejercer sus violencias con mayor fuerza, ¿no? Y de repente se sienten como intocables, ¿no? Y eso les habilita a desplegar más violencia aún en una especie de círculo vicioso, ¿no? Donde sabemos que, bueno, que hay personas que se sienten impunes para hacerlo. Un poco cuando hablamos de violencia de género, hablamos de esto justamente en la propia definición de violencia, tal cual está planteada en el artículo 4 de la Ley de Protección Integral hacia las mujeres y de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia, nos trae una definición donde nos habla justamente de que la violencia opera cuando existe esta relación desigual de poder en la que hay un hombre que es más poderoso por sobre una mujer que lo es menos, ¿no? Que además esta violencia puede ser desplegada tanto de manera directa o de manera indirecta. Es cuando, digamos, en definitiva, sin ser ese el resultado de la búsqueda, la mujer queda posicionada en una situación de inferioridad a través de todas las formas de violencia que plantea la ley y a través de todas sus modalidades, ¿no? Dentro de las modalidades que ya están contenidas en el artículo 6, tenemos a su vez en el inciso B de este artículo 6 la modalidad violencia institucional, que va a ser justamente esta que es realizada por funcionarios públicos, ¿no? Por profesionales, personas y agentes que pertenezcan a cualquier órgano del Estado, tanto en los tres poderes del Estado, que son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, así como en los tres niveles. Tenemos el ámbito público municipal, el provincial y el nacional. Siempre que esta violencia la ejerza un funcionario público, es decir, la está ejerciendo el Estado a través de sus agentes, se va a estar pudiendo hablar de violencia de género institucional, ¿no? Esto es muy importante porque bueno, tiene que ver con los deberes de todo funcionario público, de cumplir y hacer cumplir la ley y de resguardar estas leyes que son de protección especial, tanto en el caso de las mujeres, pero puede ser en el caso de las infancias, ¿no? Y distintos derechos subjetivos que son muy sensibles. Bueno, los funcionarios tenemos un deber especial de resguardo. Y sí, en cambio de estar
cumpliendo esta ley y haciéndola cumplir desde los lugares de cada uno, lo que se está haciendo es escudándose en esos pequeños ámbitos de poder para poder desplegar con mayor fuerza esta violencia, bueno, se está cometiendo una doble violencia en definitiva. Esto se ve empeorado aún más, en tanto cada vez que una mujer va a denunciar se le presentan un sinnúmero de dificultades de las cuales ya muchas hemos hablado en algunas columnas anteriores, como el propio hecho de que le quieran tomar una denuncia, de que dependa de un funcionario público la decisión de tomarla o no y hacer de filtro en que llegue al juzgado cuando tiene que ser el juez el que esté desestimando en todo caso una denuncia o tomándola por cierta, ¿no? Entonces, bueno, toda esta es la cadena de violencias que va a sufrir una mujer a la hora de denunciar y que si encima tiene que denunciar a un funcionario público por estas violencias, se le va a hacer mucho más complicado. Todo esto me pareció interesante traerlo a colación porque la semana pasada surgió un caso particular bastante paradigmático en Tierra del Fuego particularmente, donde un relator del Tribunal Superior de Justicia, que se llama Marcelo Guzmán, ha sido denunciado por su expareja por violencia. Esta mujer tuvo que llegar a la instancia de grabar un video y difundirlo en redes sociales comentando la situación que estaba viviendo, el gran temor que ella tenía por cosas horribles que esta persona le ha hecho y que solo ella sabe lo que ha tenido que vivir, y lo ha hecho justamente a los fines de resguardarse, porque teme por su vida, porque al estar denunciando a un funcionario público que además es miembro de uno de los órganos más importantes de la justicia de una provincia, bueno, tiene mucho temor, le ha costado mucho que le tomen las denuncias, encontrar un abogado patrocinante que se anime, ¿no?, a estar acompañándola y defendiéndola, y en definitiva ella ahora no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces también esto es una invitación a pensar, bueno, ¿qué es lo que falta por garantizar desde la legislación cuando decimos que queremos una reforma judicial transfeminista? Nos estamos refiriendo a un montón de situaciones como esta, ¿no? Sí, sobre todo no teniendo en cuenta que en definitiva las mujeres lo que terminan haciendo es teniendo que hacerlo público por otro tipo de medios, sea un medio de comunicación o sea redes sociales, porque en definitiva, digamos, en la justicia no pasa absolutamente nada cuando llevan adelante este tipo de denuncias, sobre todo si se trata de un funcionario público. Sí, esto es así, lamentablemente. Y además, prácticamente se podría decir que es moneda corriente, ¿no? No es un hecho aislado que está ocurriendo en Tierra del Fuego, sino que es algo que se reproduce a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y desde hace tiempos inmemoriales. Y desde hace tiempos inmemoriales, lamentablemente. Tenemos justamente la Ley de Prevención y Protección Integral plantea en la última parte ya de su articulado la creación de un observatorio de violencias que pueda estar registrando todos estos datos y armando mapas de poder, ¿no?, con los que se pueda trabajar y ver, bueno, qué es lo que falta, en qué ámbito falta, cómo lo podemos llevar adelante. Esto lamentablemente ha tenido solo intentos que se han cumplido de manera defectuosa. Lo mismo se puede decir en lo local está previsto un observatorio municipal de género que no está vigente. Entonces, bueno, esto queda relevado al activismo, a la militancia, a quienes tengan ganas de estar llevando adelante estas bases de datos. Se ha creado una a instancias de La Vaca, que es una cooperativa que tiene que ver con servicios de comunicación, ¿no? Una revista muy conocida que es MU, forma parte de la cooperativa La Vaca, y a su vez ellos llevan adelante
un observatorio que se llama Observatorio Lucía Pérez, en honor a una de las víctimas de femicidio que tenemos en nuestro país, donde van recopilando toda esta información, van contrastando con la información que sale en los medios. A su vez es contenido colaborativo porque las personas pueden estar acercando las denuncias y están tratando de hacer distintos tipos de mapeos, entre los cuales tienen uno en particular que es muy interesante, que lleva el registro justamente de funcionarios de los tres poderes, tanto judicial como ejecutivo y legislativo, de todo el país en sus tres niveles, que han sido denunciados por violencia, ¿no? Llevan recolectados datos de más de 300 funcionarios al día de hoy que tienen causas iniciadas por violencia. Por supuesto que faltan muchísimos más porque hay muchos casos cotidianos que ni siquiera llegan a denunciarse o que esas denuncias no toman estado público, pero bueno, por lo menos podemos ir teniendo ahí un registro de lo que va pasando en casos de gente que acumula poder, que se siguen perpetrando en bancas, ¿no? En los poderes legislativos. Pero digamos que la revista Mu sería una pata, pero igualmente está haciendo falta otra pata como para poder profundizar y que se llegue a mayor cantidad. Es decir, la justicia, en definitiva. Porque claro, en realidad lo que está haciendo La Vaca es un contenido propio, pero desde lo que puede ser una sociedad civil, digamos, una asociación, una fuerza viva de la sociedad, pero no es una iniciativa estatal. Claro, que es digamos lo que es una herramienta como utilizar las redes sociales, pero no es la solución definitiva, por supuesto. Pero bueno, todo va contribuyendo también a la causa, ¿no? Todo va contribuyendo, por supuesto que contar con esta base de datos es súper importante. Por ahí, digamos, lo que incluso ellos mismos plantean al ingresar a esta base de datos es la necesidad de que el Estado lo haga como política de Estado, ¿no? Que es lo que plantea la legislación, porque eso también, digamos, le da como otro tenor a la información y se puede adjudicar más recursos a que se profundicen ese tipo de investigaciones que lamentablemente hoy tienen que ser llevadas adelante a través de la voluntad de las personas que lo sostienen, ¿no? Y que en realidad también habla, si hubiese una decisión del Estado, que puede ser tanto el municipal como el provincial o el nacional, de sostener este tipo de espacios, también hablaría de quitar poder a estos funcionarios poderosos que están atrás de esas violencias, ¿no? Pero bueno, pareciera que cuesta desarticular esos circuitos de poder que generalmente lo que hacen es ser reforzados, ¿no? Y por eso se siguen perpetrando. Pero bueno, es importante, por eso decíamos, empezar a indagar y poner sobre la mesa este tipo de situaciones para romper con esas lógicas de poder. Por suerte, particularmente, esta persona, Marcelo Guzmán, fue apartada hasta el momento de su cargo, hasta, bueno, por supuesto, esperar una sentencia donde se diga qué fue lo que ocurrió realmente y declararlo culpable. Pero bueno, esto es lo que hay que hacer, es correrlos de los lugares de poder hasta que podamos tener la certeza de que no van a estar dañando a nadie más a través de esos lugares de poder, ¿no? Completamente, completamente. Algo que, bueno, es un largo camino, más allá de que hay algunas iniciativas que se están llevando adelante. Tenemos que decir que hace tiempo atrás no había nada, ¿no? Para poder llevar adelante esta temática y estas denuncias. Sí, por supuesto, es mucho lo que se ha avanzado. A veces pareciera que falta un montón y es una realidad, falta un montón, pero si nos miramos desde una perspectiva histórica, ¿no? Podemos darnos cuenta de que es mucho lo que se ha avanzado en muy poquito tiempo. Estamos atravesando lo que se conoce como la cuarta ola del feminismo, que arranca hace mucho tiempo atrás, allá por el 1800 aproximadamente, donde empezaron a ver las primeras muestras de resistencia, que no significa que en otros periodos
anteriores no los hubo. La lucha de las mujeres viene desde la época de la Inquisición, en que nos quemaban como brujas, ¿no? Sí, pero igual podemos decir, hemos avanzado bastante. podemos decir que desde 1800, ¿no? Supongamos que hace 200 años estamos hablando, Sí. es la cuarta ola, como que no es mucho, digamos. No, por supuesto. Por eso digo, si nos miramos en esa perspectiva, en esa clave histórica, hemos avanzado, y particularmente esta cuarta ola en tan solo unas décadas ha conseguido muchísimos derechos y ha conseguido avanzar muchísimo, donde de repente hay hombres que sienten que están perdiendo terreno, ¿no? Hombres como Arjona. Yo ya estoy esperando la próxima letra donde nos cuente Sí. cómo han perdido terreno. Fue muy Pero cuestionado. sí, muy cuestionado, por eso en realidad lo traigo a modo de chiste, como para descomprimir un poco. ¿Lo que dijo Arjona o Arjona en sí? Y Arjona siempre es polémico, Sí. vamos a Bueno, con decir. su ex mujer tuvo conflictos también. Está acusado de violencia de género. exactamente. Claro, y las letras por ahí ya nos dan un indicio de cierta mirada muy ortodoxa, ¿no? Del lugar que debe ocupar una mujer. Lamentablemente los dichos que desatan la polémica tienen que ver con que él siente que los hombres han perdido derechos, y en realidad la lucha de las mujeres no es por quitarle derechos a los hombres o de alguna manera invertir las posiciones, ¿no? Y quedar nosotras por encima de los hombres, sino que la idea es justamente avanzar a la igualdad, a la equidad y a sociedades libres de violencia, donde todos y todas nos podamos desarrollar por igual y podamos, bueno, sentirnos plenos, integrales y cumplir nuestras metas sin que haya ningún tipo de opresión. Y esto tiene que ver con luchas históricas de los seres humanos en general, ¿no? Cuando en su momento se tuvo que afrontar cuestiones como la esclavitud, controversias en virtud de la raza, ¿no? Personas racializadas que han sufrido durante siglos también. Bueno, todo lo que son minorías y disidencias hemos tenido que sufrir históricamente y luchar históricamente. Por eso llama la atención cuando un hombre desde un lugar de privilegio, con toda la hegemonía que puede tener, se siente de alguna manera avasallado, ¿no? Lamentablemente creo que son expresiones desafortunadas y que no son al pasar, porque también están generando, digamos, son hombres de la cultura, ¿no? Que están imponiendo sus ideas y que, digamos, tan no es así lo que está planteando, que lo está pudiendo decir desde un micrófono ante miles de personas, ¿no? Cuando no todas las mujeres tienen ese privilegio. Pero bueno, en buena hora que se pueda seguir expresando y que habilite de alguna manera la posibilidad de que sigamos debatiendo y llegando a sectores que todavía no se habían planteado temáticas como esta, ¿no? Podemos decir de hecho que en un sentido lo que termina demostrando él, hablamos de Arjona, es que en este contexto él se puede expresar libremente y puede decir lo que piensa, qué sé yo, abriendo el terreno a un debate quizás con alguna mujer que esté en el feminismo. Bueno, me hace acordar el debate con Mauro Bricio, que dice qué opiniones sí se pueden respetar y qué no. Bueno, lo que cause discriminación, daño hacia el resto, no es una opinión respetable. Y No, bueno, un por poco supuesto. lo que está haciendo Arjona es esto. Y acá vuelvo a traer a Gustavo Cordera, que es lo mismo Claro. que le dije a Mauro Bricio en el año 2016, él en TEA, en la Universidad TEA de Periodismo de Buenos Aires, dijo que había mujeres que merecían ser violadas, por ejemplo. Esa opinión no es respetable. No, es aberrante porque, bueno, de alguna manera incluso es apología del delito en ese caso, si fue expresado exactamente en esos términos, ¿no? Lo más extraño de Cordera es que al día de hoy, cada vez que tiene un micrófono cerca, vuelve a reafirmar lo que dijo. Creo que de hecho lo hizo por última vez la semana pasada. Entonces, bueno, eso nos habla también de que hay que seguir trabajando estos temas, seguir reforzando,
seguir desandando, porque bueno, evidentemente hay sectores, hay personas que todavía no terminan de entender la gravedad de ese tipo de dichos, de ese tipo de pensamientos y acciones. Acá ¿no? lo tengo textual. No hay que creer, sabemos en el oficio periodístico y no hay que tomar los textuales al pie de la letra, pero bueno, en este momento no tengo la posibilidad de volver a escucharlo, lo voy a volver a escuchar y vamos a ver si efectivamente dijo esto de esta manera, pero el textual acá dice, hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo. Eso dijo Gustavo Cordera en el año 2016, el 10 de agosto del 2016, hace exactamente 6 años, un poquito días más, en TEA, Escuela de Periodismo de Buenos Aires. Un horror, sí. Un horror, bueno. De alguna manera también me recuerda a ciertas teorías psicológicas vinculadas a Freud, cuando hablaba de histeria, claro. Digamos que siempre, para que nos pase lo que nos ha tenido que pasar y todo lo que hemos tenido que vivir, siempre ha habido discursos que habiliten ese tipo de situaciones, lamentablemente. Entonces, si esos discursos encima están reforzados por la academia o por estos lugares de poder que hoy nos invitamos a pensar, se imponen mucho más fuertes, ¿no? Y después hay que desandarlo. Y por eso digo, por ahí las figuras artísticas, las personas de la cultura que tienen micrófono y llegada para tantas personas desde un lugar distinto, ¿no? Porque quizás quien nos va a escuchar a nosotros está interesado en saber sobre género, sobre feminismo, en formarse de una forma u otra, más allá de para qué use esa información, ¿no? Pero quizás quien va a consumir cultura, no sé si está tan predispuesto a estar registrando atentamente y abiertamente todo este tipo de cuestiones que de repente se ponen sobre la mesa y están generando sentidos comunes posibles y están condicionando lo que luego va a sentir, hacer y pensar un montón de gente, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser responsable cuando uno tiene un micrófono enfrente, no solo a la hora de comunicar, que ustedes lo tienen más que claro, e incluso, bueno, como decían, tienen hasta una columna donde pueden estar reflexionando sobre todo eso con Mauro Bricio, sino también cuando creemos desde un lugar más inocente que se está haciendo cultura, se está haciendo otra cosa y en realidad se está adoctrinando para bueno, seguir perpetrando desigualdades, ¿no? Lucía, muchísimas gracias como siempre, nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes también. Le teníamos a nuestra columnista Lucía de Carlos, de género, mujer tenía que ser, se llama la columna en este